Bueno, como decía Jaime, mi nombre es Doris González de Munao, soy vocera del Movimiento Pobladores Ucamau y agradezco enormemente la invitación y la oportunidad de estar acá. Primera vez que piso estas tierras, primera vez que estoy tan al sur en Chile. Y bueno, tratar de contar un poco y contextualizar lo que ha sido nuestra experiencia a partir del tema de vivienda. Porque como decía Jaime, la organización Ucamau en sí nace en el año 87, pero la lucha por la vivienda tiene 5 años, un poquito menos de 5 años ya de, digamos, que estamos dando esa batalla. Como diagnóstico, nosotros lo que sabemos en Chile es que existe una realidad que está bastante disfrazada cuando detrás de los muros de muchas viviendas existen muchas familias de allegados que viven en hacinamiento, que no tienen oportunidad de desarrollo, que no tienen los espacios suficientes como para vivir. La necesidad de la vivienda, a diferencia de otras necesidades, por ejemplo el tema de la salud, que muchas veces cuando nosotros estamos enfermos sentimos la necesidad de salud o de buena calidad en la salud. En cambio la vivienda nunca deja de ser una problemática cuando no tenemos un lugar propio donde vivir, porque siempre estorbamos, porque nuestros niños no pueden jugar ni hacer las cosas que quisieran porque no es su casa, no pueden abrir el refrigerador y sacar el yogur porque no es de ellos, no podemos tener la intimidad con nuestras parejas como quisiéramos porque vivimos amontonados, digamos. Y esa realidad también, en algún sentido, la tienen hoy día los jóvenes profesionales que tampoco tienen la oportunidad de tener una vivienda, porque se les niega por tener, digamos, mayor estudio o mayores ingresos, cosa que en la realidad no es así. Entonces, el problema de la vivienda no es solamente de los allegados, sino que es un problema de la sociedad. Y cuando nosotros dimos el primer paso en torno a organizarnos por esto, cuando la gente llega a los comités de vivienda, no se les pregunta si tienen alguna militancia política, si simpatizan con alguien, qué religión tienen, sino que lo primero que hacen es llegar porque ellos necesitan una vivienda. Y esa es su principal pelea, digamos. Y como que el resto viene después. Eso es un proceso que tienen que vivir. Ahí van adquiriendo herramientas para el debate, digamos, para intercambiar. Y el camino de nuestra organización ha sido bien complejo, porque nosotros cuando decidimos empezar a estudiar y aprender lo que significaba la política de vivienda, no todos sabíamos en realidad cómo funcionaba y cómo lo íbamos a hacer. Fuimos aprendiendo paso a paso. Y eso también fue un proceso de mucha riqueza, porque ahí cada una de las vecinas, de las compañeras, de los compañeros se hicieron parte de esta lucha y fuimos tomando decisiones en conjunto. Y de esa manera fuimos creando también espacios democráticos, realmente democráticos, porque la democracia no la vemos simplemente como la posibilidad de ejercer un voto, una mujer un voto, un hombre un voto, sino que la democracia real es aquella en donde todas y todos podemos expresar nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos, verbalizarlos de alguna manera. Y para eso tenemos que tener un proceso anterior de diálogo, de entendimiento, de conocimiento, de nutrirnos mutuamente. Y el proceso posterior fue comprender la política. La política de vivienda en Chile no es una política de Estado, es una política de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que cambia el gobierno de turno, cambian las formas de la política, es cómo se postula, cuándo, cómo se construye, dónde, los recursos, y además, que es una cosa que es súper importante y que refleja la falta del derecho a la vivienda, es que en la Constitución chilena no existe el derecho a la vivienda, no está. Solo existe a través de tratados internacionales que en realidad no se respetan. Entonces, el pronunciamiento que hay hacia la vivienda se refiere al allanamiento de vivienda, y eso es lo que habla la Constitución. Entonces no hay un respeto hacia, digamos, hacia un derecho que en algún momento sí estuvo garantizado en este país y que, por ejemplo, en el 1906, que fue una de las primeras leyes en América Latina, la Ley de Habitaciones Obreras, que se impulsó a través de la Organización de los Trabajadores, que construyó viviendas que son emblemáticas, de metros cuadrados importantes, incluso viviendas que aún, a pesar de los terremotos y todas las catástrofes naturales que hemos sufrido en nuestro país, siguen de pie, siguen en pie.
Entonces, cuando existe una fuerza social importante para impulsar los cambios, efectivamente eso se puede hacer. Y hacia allá apuntamos nosotros. Lo que nosotros en definitiva estamos buscando es que el respeto a la vivienda se respete y lo podamos ejercer. Porque no es necesario solamente decir lo que queremos, sino que de alguna manera la organización es la herramienta primordial para poder ejercer ese derecho. Y la vivienda, como tal, está emplazada en un territorio determinado, pero la vivienda por sí sola no es la solución a todos nuestros problemas. O sea, cuando nosotros tenemos una vivienda, que por lo general, la vivienda social se expulsa a las periferias, se manda a colonizar nuevos terrenos, donde no existen las áreas de desarrollo necesarias, no existen los espacios comunitarios necesarios, no existen los servicios necesarios en salud, en educación y en trabajo. Al final la vivienda termina siendo un problema. Y por eso nuestra demanda no es solo por la vivienda, sino que tiene que ver con el derecho a la vivienda, al barrio y a la ciudad. Porque es ahí donde se juntan y está el entramado de todas las necesidades que tenemos como pueblo trabajador o como ciudadanía. Entonces nuestro desafío es mucho mayor. O sea, la vivienda por sí sola no va a solucionar nuestro problema. Y por eso nuestra organización tiene la consigna y decimos que nuestra lucha es más grande que una casa. Y al comprender esta situación, nos damos cuenta que solos, el Ucamagu por sí solo, no va a cambiar esa realidad. Entonces lo que necesitamos es organizarnos y coordinarnos con otras fuerzas y con otros movimientos sociales y políticos incluso. Entonces por eso para nosotros es trabajar en un área multisectorial, donde estén los trabajadores, los pobladores, los estudiantes, las demandas medioambientales, las demandas, digamos, que tienen que hoy día, son las que están levantando la ciudadanía, son las que tenemos que expresar. Porque en definitiva tenemos un enemigo común, que es un sistema y un modelo económico que nos niega todos estos derechos. O sea, tanto el problema de la educación, la salud y la vivienda tienen una lógica que es mirar los derechos como mercancía, mercantilizar lo que en definitiva nosotros tendríamos que tener como derecho. Y la vivienda no ha sido la distinción de eso. O sea, el suelo de dónde se construye, la especulación inmobiliaria, la calidad de viviendas que se entregan, todas esas problemáticas nos hacen darnos cuenta que en realidad la lucha que tenemos que dar no es solamente en una región determinada o en una comuna determinada, sino que lo que se tiene que hacer es avanzar mucho más allá. Y dentro de estas tareas que nos pusimos como organización, es que en el decreto anterior, en el decreto 49, que paradójicamente fue el decreto de la derecha, de Piñera, logramos impulsar después de muchos años un artículo que hablaba de la autogestión de vivienda de los pobladores. Es el artículo 68. ¿Y de qué se trataba el artículo? Que nosotros dejábamos fuera al intermediario, a la empresa privada, a estas entidades patrocinantes o EGI, que la pega la hacen normalmente pésima, que se quedan con la plata y que lo único que hacen es servir de colchón entre el Estado y los pobladores. Entonces este artículo nos permitía hacer eso, pero tenía un grave problema, que como la autoridad piensa que nosotros nunca estamos capacitados para hacer nada y están acostumbrados a decirnos que nosotros servimos para obedecer, para agachar el moño y tener que dejar que otros hagan las cosas por nosotros. Este artículo no estaba financiado, no tenía los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque al ahorrar el intermediario, o sea, la EGI, la sacábamos del medio y la plata que se ahorra el Estado va a más metros cuadrados para las viviendas. Eran 7 metros cuadrados más de construcción, algo que es bastante, o sea, es mucho, pensando en lo poco que se construye, en la calidad de la vivienda hoy día. Y dimos una pelea bien grande respecto al tema de los recursos y que se respetara, porque en definitiva este artículo lo que decía era que el director del Serviu de la región era quien decidía si la organización estaba capacitada o no para llevar adelante un proceso de autogestión. Hicimos todo lo que se nos pidió, fuimos responsables, presentamos propuestas,
De hecho, el proyecto arquitectónico lo llevó adelante don Fernando Castillo Velasco con nosotros, que es Premio Nacional de Arquitectura. Es una obra póstuma de don Fernando porque don Fernando falleció el año pasado. Y eso también le daba un plus. Además que la participación de cada uno de los integrantes del UCAMAO fue del 100%. O sea, nosotros como organización hacemos que todo el mundo participe en todas las actividades. Aunque suene un poco así como, oye, pero obligatorio, es que tiene que ser obligatorio. Va a ser el lugar donde vas a vivir el resto de tu vida, donde vas a hacer la vida con tu familia. Tiene que importarte lo que pasa. No puedes dejar que otros simplemente decidan por ti lo que va a pasar el resto de tu vida. Entonces, en ese proceso se fue enriqueciendo mucho más la organización. Y se acaba el gobierno de Piñera y nosotros seguimos adelante con el proyecto, ejecutando el área arquitectónica, la postulación de las familias, que de hecho los primeros 154 subsidios se obtuvieron gracias al trabajo de todas y todos nosotros. Y cambia el gobierno, viene el gobierno de la señora Michelle Bachelet, y como les explicaba adelante, la política de vivienda de gobierno. Entonces sabíamos que en algún momento podía venir un cambio de decreto. Y nos mantuvimos en una mesa de negociación. De hecho, no fuimos la única organización que estaba negociando la autogestión en la mesa, porque hay otras organizaciones que también le interesa mucho impulsarlo. Y de manera extraña, y entre gallos y medianoche, se elabora un nuevo decreto que es el decreto 105. El decreto del segundo gobierno de la señora Michelle Bachelet, en el que se extermina totalmente la autogestión. No existe ninguna posibilidad de hacerlo. Y este decreto nosotros lo tuvimos gracias a que un funcionario del Ministerio de Vivienda nos filtró esa información, porque lo habían incluso ingresado escondido a Contraloría para su aprobación. Después de eso tuvimos varias movilizaciones, cortamos la Alameda, marchamos desde General Velázquez con la Alameda hasta el centro de Santiago, tuvimos detenidos, algunos golpeados, gaseados, mojados. Al otro día volvimos a hacer otra movilización desde el sector de Plaza Italia, también marchando hacia el centro, para obligar a que este decreto no siguiera adelante con el tema de la autogestión. Lamentablemente, no todas las organizaciones tuvieron la capacidad de respuesta inmediata, pero lo que sí se logró es que efectivamente después de varias movilizaciones, además con mucha masividad, son 800 personas y mayoritariamente mujeres, quienes salimos y marchamos por la Alameda y nos empoderamos y estamos exigiendo un derecho, ni siquiera un regalo. No estamos pidiendo que se nos regale nada, sino que lo que estamos diciendo es que se respete nuestro derecho. Y por algo que hemos venido trabajando durante años y hemos sido responsables con eso. Y logramos sentar a la autoridad y que aceptara nuestras condiciones. Entonces, en eso, el proyecto de autogestión ha sido aprobado. Los profesionales del área arquitectónica fueron contratados directamente por el Servio, porque tampoco queremos que los profesionales trabajen gratis, esto no es un voluntariado. O sea, los profesionales tienen que recibir un sueldo, pero no necesitamos que el Servio le entregue la plata a estas empresas privadas, sino que los profesionales se pongan al servicio de la organización y sean un aporte para esto. Y ellos han venido trabajando y el proyecto, de hecho, ayer se terminó de aprobar. En la parte arquitectónica ha sido una pelea bastante grande. Son 424 departamentos que son de 62 metros cuadrados que se van a construir en el centro de Santiago, en un terreno que nos dijeron que estábamos locos cuando lo planteamos. Era un terreno de la maestranza de San Eugenio, que los dueños eran la empresa Ferrocarriles del Estado, que incluso el alcalde de la comuna de Estación Central se rió de nosotros cuando le dijimos que nosotros íbamos a comprar ese terreno para construir nuestras viviendas. Y hoy día tenemos el terreno, tenemos el proyecto técnico y tenemos todo a nuestro favor para seguir adelante con este proceso. La construcción de las viviendas debiera comenzar el próximo año, cosa que también vamos a presionar para que eso suceda. Entonces, es posible que nosotros empecemos a construir los sueños que tenemos hace mucho tiempo. Y es posible que la organización sea la herramienta fundamental para llevar esto adelante. La organización, con la responsabilidad que tiene que tener, también con las propuestas que tenemos que hacer en torno a cómo y dónde queremos vivir. Entonces, este proceso del UCAMAO
no es solo una ganancia para el Ucamau o para esas 424 familias, sino que este es un proceso que va a abrir la puerta para que muchos más puedan hacerlo. Entonces, eso es lo relevante en esto. Y además que pensando que como organización hemos crecido lo suficiente para plantearnos nuevos desafíos, para plantearnos desafíos incluso en que nosotros necesitamos estar en los espacios de decisión, porque no nos sirve que sigamos siendo marginados por las autoridades, no nos sirve que sigamos en la calle gritando con megáfono fuerte y cuando cierran la puerta las autoridades toman las decisiones solos y a nosotros en definitiva también nos dejan fuera. Entonces nuestro desafío es estar en los espacios de poder, en los espacios municipales, en los espacios parlamentarios y como organización social, política, nos planteamos ese desafío y creemos que es necesario hacerlo hoy día. Y por eso estos espacios de coordinación y articulación con Izquierda Autónoma, con la Fundación Decide, con otras organizaciones de pobladores, con otras organizaciones estudiantiles, que lo que estamos haciendo, estamos pensando cómo vamos a cambiar este Chile y la realidad que tiene que construirse para las mayorías. No podemos seguir permitiendo que sean los corruptos, los que se coluden, quienes sigan tomando las decisiones en torno a nuestras vidas. Somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones de cómo hacerlo. Y son las organizaciones y los movimientos sociales que tienen que poner a quienes ellos determinen en esos espacios. Eso, muchas gracias.